Muy buenos días, sean bienvenidos al evento virtual que hemos titulado Mercados Financieros Post-COVID, cómo invertir en una economía en K. Soy Arturo Frey, gerente general de Renta 4 en Chile, y lo primero que quisiera hacer es agradecer la gran convocatoria de esta jornada, y no me cabe ninguna duda que la exposición de hoy será de gran valor para cada uno de los asistentes. También quisiéramos agradecer a la Bolsa de Comercio de Santiago, y en particular a su gerente de clientes y negocios, Andrés Araya, por acompañarnos en esta jornada y quien luego nos presentará algunas novedades de la Bolsa de Comercio de Santiago. En esta jornada nos encontramos especialmente contentos de contar con la participación estelar de Juan Carlos Ureta, presidente y fundador de Renta 4 hace más de 35 años y que el año 2007 llevó a Renta 4 a ser un valor cotizado en bolsa y en 2012 a convertirse en banco, cumpliendo con todos los requisitos de la regulación europea y con licencia plena para ser banca, aunque en el ADN de Renta 4 siempre ha estado la especialización en inversiones y los mercados financieros como catalizadores de esto. Con esa visión llegó Juan Carlos a Chile el año 2012, pensando que la inversión también se masificaría al igual que en España y podríamos satisfacer esta necesidad y cumplir con nuestro rol social de democratizar las inversiones, siempre entendiendo los mercados de capitales como una palanca fundamental para el desarrollo de la sociedad. El tema de hoy ha despertado gran interés. Los gobiernos y los bancos centrales en particular vienen jugando un rol muy activo en los mercados financieros desde la gran crisis financiera del 2008 y ahora una respuesta mucho más contundente a raíz de la crisis detonada por las restricciones impuestas debido al coronavirus. La conferencia de hoy nos encuentra con los mercados norteamericanos rondando ese número tan atractivo de los 4.000 puntos y sabemos el gran interés de nuestra comunidad de clientes por los mercados internacionales. ¿Y quién mejor que alguien con la sabiduría de Juan Carlos Ureta, un referente en Hispanoamérica en estos temas, para contarnos su visión respecto de los mercados? Ha hecho recomendaciones en sus eventos para Chile que vale la pena recordar. Nos recomendó las acciones por sobre los bonos en 2017. También mantener oro en nuestras carteras en 2018. Y el 2019 visionariamente destacaba la importancia de ir por las megatendencias. Estos últimos meses ha estado denunciando la rotación de las tecnológicas hacia los sectores más tradicionales y las oportunidades que todavía existen en algunos sectores de la economía mundial, en esos de la pata alcista de la letra K. ¿Cuáles serán ahora? Los stay-at-home stocks, los pandemic stocks, los reopening stocks. Estas últimas semanas ha sostenido que el ciclo bursátil se ha anticipado de forma muy radical al ciclo económico y una decepción en el crecimiento sería peor aún que el repunte de la inflación. La semana pasada fue entrevistado en el portal EMOL con más de 100.000 reproducciones y sus columnas cuentan con casi 1.000 visitas semanales en nuestro portal renta4.cl. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos los que, buenos días, mejor dicho, a todos los que nos escuchan y nos ven en Chile. Y encantado en hacer este acto con la Bolsa de Comercio de Santiago y en estar nuevamente en Chile, aunque sea de esta forma telemática que nos imponen las circunstancias. Sería mucho mejor, sin duda, estar presencialmente y personalmente allí, y así lo haré y lo haremos en cuanto sea posible. Pero bueno, como segunda opción, el acudir a estos medios telemáticos creo que también está muy bien y que sin duda pues, nos permite hablar de este tema apasionante, como decía Arturo Frey en la presentación, de la situación económica, los mercados financieros post-COVID y esa economía que se está diseñando en forma de K. Y para hablar del mundo post-COVID también es bueno volver un poco la vista atrás, volver un poco la vista al mundo pre-COVID, a lo que pasaba antes de que apareciera la pandemia. Y cuando estuve en Chile a fines del año, en otoño del año 2019, pues recuerdo que hablábamos allí como de dos grandes procesos estructurales en la economía global. Un proceso positivo de crecimiento a largo plazo, basado en la extensión global de los mercados, basado en la entrada a los mercados, a la economía de esos miles de millones de personas de las economías emergentes, sobre todo en Asia, y basado también en la llamada revolución digital, en la digitalización de la economía, de la sociedad, y esa combinación de más mercados más amplios y mayor productividad gracias a la revolución tecnológica, pues generaba y genera un proceso de crecimiento de largo plazo muy potente. Pero hablábamos también de otro proceso estructural de signo contrario, más a corto plazo, y era el proceso contractivo generado por el agotamiento del modelo de crecimiento basado en la deuda, basado en la acumulación y monetización de la deuda, modelo que se había puesto en marcha tras la quiebra de Lehman por los bancos centrales para salir de la crisis financiera de 2008. Bueno, y decíamos que esos dos procesos
se estaban desarrollando a la vez y creaban un entorno también un tanto darwinista, un tanto de destrucción creativa, un proceso de gran transformación estructural de la economía, que estaba desarrollándose con apoyo monetario sostenido por parte de los bancos centrales. Bueno, eso era el mundo pre-COVID, pero lo que ha hecho el COVID ha sido, sobre ese mundo ya en transformación, añadir un elemento todavía mucho más transformacional. Sobre ese escenario de fondo llega la pandemia y se discutió mucho inicialmente sobre los efectos de la pandemia, si iba a ser una V, iba a ser algo, un shock pasajero, transitorio, pero la realidad es que hoy sabemos que la COVID es una crisis que genera transformaciones profundamente estructurales. Hay un antes y un después del COVID, hay un antes y un después de las políticas puestas en marcha con cargo después de la pandemia, de que apareciera la pandemia. En lo que a economía y a inversiones se refiere, el 2020 nos deja dos grandes legados. Un legado es que los tipos de interés cero se convierten en algo estructural y otro legado es esa transformación disruptiva, darwinista, como decíamos antes, que genera una economía dual, una economía de ganadores y perdedores, una economía en K. El primer legado es que los tipos de interés se hacen estructurales. Mario Draghi, cuando se despidió a fines del año 2019 del BCE, hizo un comentario que yo creo que es muy interesante. Dijo, le preguntó a un periodista a ver cuál era el mayor cambio que había habido en su mandato. Él llegó el año 2011 y dejó el BCE el año 2019, prácticamente 2020, fines de 2019. Y realmente dijo, bueno, pues el mayor cambio es que cuando yo llegué habíamos bajado los tipos y la gente pensaba que iban a volver a subir y ahora que me voy nadie piensa que los tipos de interés vayan a subir nunca más. Eso es lo que llamamos el fenómeno de que los tipos de interés cero se transforman en estructurales, en algo que se considera ya como permanente. Lo confirmó la Fed el 26 de agosto del año pasado en Jackson Hole, Jerome Powell, y bueno, se está confirmando permanentemente por parte de los bancos centrales que el escenario tipo de interés cero va para largo, en principio para siempre. Bueno, y eso lo hemos visto en el año 2020 y 2021, hemos visto claramente un salto exponencial en las políticas monetarias llamadas no convencionales, ¿no? Bueno, eso supone un cambio o implica un cambio enorme, un cambio de paradigma enorme en la valoración de los activos y en la gestión de las inversiones. En la valoración de los activos, porque realmente si pensamos que al final los activos los valoramos descontando un flujo de ingresos futuros, de rentas o de beneficios futuros a un tipo de interés. Y si el tipo de interés es cero, y es lo que está en el denominador, el precio de los activos tiende a infinito. Por eso, incluso economistas como Robert Shiller, que habían hablado mucho de la burbuja, etcétera, bueno, dicen, bueno, si realmente los tipos de interés van a ser cero de por vida, pues cambia mucho el tema, ¿no? Bueno, y eso es el primer legado, los tipos de interés cero estructurales, ¿no? Que es un legado, es un paradigma, hay que entenderlo así, bastante anómalo en términos históricos. Normalmente el tipo de interés tiene que ser positivo, porque el tipo de interés es el precio que pagamos por la utilización del capital, no solo del dinero, del capital, y por tanto debe ser positivo. Por tanto, tener un escenario de tipo de interés cero o negativos, incluso en el caso europeo, como escenario permanente, es algo muy anómalo, yo diría que es una patología financiera, una anomalía financiera, pero es lo que tenemos hoy y en cierto modo los bancos centrales son esclavos de esas políticas que han ido creando y no pueden dar marcha atrás porque si dan marcha atrás se crea una gran turbulencia. El segundo legado del año 2020 es la economía en K. Y la economía en K es algo que describe, bueno, pues una economía dual que tiene una pata ganadora y una pata perdedora. Se habló mucho hace ahora un año y pico, se habló mucho de si la recuperación iba a ser en V o en U o en W. Bueno, la recuperación está siendo en K, es decir, hay una parte de la economía la que ha sabido o está sabiendo adaptarse a ese mundo post-COVID que está siendo enormemente creadora de valor, otra parte de la economía que está y de las empresas que están yendo hacia la desaparición o la irrelevancia. Y es muy importante para las empresas, para los países, para las distintas economías, situarse en la pata de arriba de la K. Este proceso no es nuevo, ya como antes decía, ya se venía dibujando antes del COVID, pero el COVID lo ha acelerado y lo ha hecho irreversible. Y lo ha hecho además general a toda la economía, a todos los países, a todos los sectores y a todas las empresas. Y las bolsas han reflejado esa K. Las bolsas también, en el año 2020, pues por ejemplo, el Nasdaq
subió un 44%, mientras que otras bolsas subieron muy poquito, incluso bajaron, como es el caso de las bolsas europeas en general, ¿no? Y bueno, ya ha habido empresas que han subido un 1000% y otras que han caído, ¿no? Por tanto, la K también la refleja la bolsa al asignar valoraciones y crecimientos distintos en su valor a unas compañías y a otras. Y como vemos también, pues en esta especie de gráfico por sectores, vemos sectores que subieron enormemente en los últimos 12 meses, del Eurostoxx en este caso, y sectores que perdieron muchísimo valor, ¿no? Bueno, y eso conecta con la economía post-COVID, ¿no? ¿Cómo es la economía post-COVID? Bueno, vamos a partir de la base, que yo creo que hoy en día es muy clara, de que en algún momento la economía va a recuperar los niveles de PIB que tenía antes del COVID. Tenemos vacunas, hay estímulos muy potentes, fiscales y monetarios, y es normal que las economías recuperen los niveles pues, que tenían antes del COVID en algún momento. Inicialmente se pensó que iba a ser más bien tarde, hacia el año 2023, pero bueno, ahora todo indica que esto puede ser más pronto que tarde, porque es verdad que las vacunas se han conseguido muy rápidamente y es verdad que los estímulos son de una cuantía enorme que no se podía esperar, ¿no? Por tanto, bueno, el COVID ha dejado un legado de contracción, pero bueno, de alguna manera es un legado que podemos entender transitorio, aunque haya efectos en cascada, como dice el economista Nouriel Roubini, ¿no? Pero hay una segunda consecuencia de la pandemia que marca la economía post-COVID, es la transformación. Lo hemos adelantado ya al hablar de la K, pero es que hay que entender el COVID como una crisis muy diferente a la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue una crisis financiera, una crisis básicamente del sector bancario y de los mercados de capitales. Había habido excesos, la banca se había quedado sin capital, había habido mucho exceso en la concesión de crédito y esa era una crisis financiera. Por tanto, no afectaba tanto a la economía real como a la economía financiera. El COVID es muy diferente. El COVID es una crisis que afecta a la economía general, a la economía real. Es una crisis que ha tocado a todos los segmentos de la economía real, a todos los sectores, que afecta a la demanda, evidentemente, pero también afecta a las cadenas de producción globales y que ha transformado todos los mecanismos de producción y distribución a nivel global y los va a transformar todavía más. Por tanto, podemos decir que la economía post-COVID es una economía con cierta contracción temporal, pero sin duda con mucha transformación estructural y ya permanente. Bueno, hay una visión positiva en la economía post-COVID, que es decir, bueno, vale, es verdad que tenemos una transformación, pero hay dinero porque los bancos centrales han puesto mucho dinero encima de la mesa y sabemos cómo utilizarlo, porque queremos ir a una economía más verde, más digital, más sostenible. Y eso genera un ánimo, un mood, una especie de estado de opinión muy positivo hoy en día, en los mercados financieros sobre todo. Se habla del Gran Reset, como habla Davos, el foro de Davos, que este año se celebra en Singapur. Se habla de una economía que va a ser más verde, más digital, más productiva, más sostenible. Y se habla de que todo ese proceso de transformación va a ser muy suave y va a ir muy bien, porque tenemos dinero y sabemos cómo gastarlo y cómo invertirlo. Y eso hace que los mercados hoy en día tengan un precio que casi está, los activos, que casi está pensado para la perfección, ¿no? Lo que llaman los ingleses y anglosajones el price for perfection. Realmente, pero bueno, la historia nos enseña que a veces las cosas no son así, que hay riesgos, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos hoy en la economía post-COVID sobre el escenario central? Bueno, pues un riesgo es que una vez recuperada la normalidad y el nivel pre-COVID, el crecimiento sea menor del esperado. Y puede ser así porque es verdad que una de las consecuencias de las políticas que se han puesto en marcha es que la deuda ha aumentado de manera gigantesca. Hoy tenemos muchísima más deuda que hace un año, en general, en el mundo. Hoy mismo ha sacado el Banco Mundial otro nuevo informe diciendo bueno, que la deuda ya va a estar en niveles del 100% del PIB a nivel global y va a continuar ahí casi de por vida, ¿no? Bueno, y la deuda al final genera una limitación al crecimiento futuro. Cuando tenemos mucha deuda sobre las espaldas, el crecimiento es menor, ¿no? Otro riesgo puede ser que el escenario de baja inflación se transforme en alta inflación, porque la economía se recaliente. Lo están advirtiendo economistas
como Larry Summers. Larry Summers, que ha sido muy partidario del gasto público, muy partidario de las políticas fiscales expansivas, está diciendo, cuidado, que lo que está haciendo el presidente Biden ya son muchos planes de estímulo y puede generar inflación. Ese sería otro riesgo. Se ha hablado de que el petróleo podría llegar a $100. Bueno, es un riesgo que está ahí. Bajo crecimiento, menor del esperado, primer riesgo. Inflación, segundo riesgo. Otro tercer riesgo es que en algún momento los mercados empiecen a desconfiar de la política de los bancos centrales. Por ahora no, por ahora les gusta esa política porque es dinero en la economía, pero si no hay tracción a la economía real de esas políticas, puede empezar a haber desconfianza. Y un cuarto riesgo, que es el mayor, es que pueda haber una crisis generalizada de deuda. Se ha creado mucha deuda, hemos tenido tanto por parte de los entes públicos, de los gobiernos, como por parte de las empresas, de muchas empresas, y inevitablemente va a haber empresas que no puedan afrontar los pagos y puede haber gobiernos que tengan hoy en día excesiva deuda y en algún momento no puedan afrontar los pagos pese a estar en ese mundo de tipo de interés cero, ¿no? Por tanto, ese es un riesgo. Bueno, son riesgos que están ahí. Los mercados no están viendo estos riesgos, los mercados están leyendo esa forma beautiful, esa forma amable de ver el mundo económico post-COVID en la parte más positiva, ¿no? Y por eso los mercados han tenido subidas muy espectaculares prácticamente en todos los activos de riesgo en los últimos 12, 13 meses, ¿no? Desde abril del año pasado, ¿no? Los últimos 12 meses, ¿no? La tesis dominante es que esas subidas responden a una exuberancia racional, no irracional, porque hay dinero y vamos a utilizarlo bien. Vamos a una economía, como decía antes, mejor, ¿no? Pero, sin embargo, hay una tesis minoritaria que no hay que olvidar de que estamos empezando a vivir una cierta burbuja y en ciertos activos creo que es así. Estamos empezando a ver una burbuja. Bueno, probablemente hay algo de verdad en ambas tesis, ¿no? Es cierto que a largo plazo la economía va a funcionar mejor, es cierto que el COVID nos ha dejado una enseñanza, decir, oye, al final hay que hacer una economía que sea más respetuosa con el medio ambiente, que sea más productiva, más eficiente, hay que aprovechar la tecnología, pero también es verdad que a corto plazo el camino hacia esa tierra prometida puede ser bastante tortuoso y es verdad que los mercados seguramente estén viendo las cosas de manera bastante positiva. Dicho de otra manera, como decía Arturo Frey en la presentación, quizá los mercados financieros se han avanzado bastante sobre la economía real. Quizá la economía real tarde en llegar a ese mundo feliz que plantean los mercados financieros y el camino, como digo, sea algo más tortuoso que el que ahora piensan los mercados financieros, ¿no? ¿Por qué los mercados financieros están así? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Uno de ellos es un poco que la pandemia ha creado mucho dolor, pero también ha creado una especie de euforia de decir, bueno, de alguna manera la especie humana ha vencido a los patógenos, ¿no? En menos de un año tenemos vacunas, hemos visto que el mundo se ha confinado, 2/3 partes del mundo se han confinado, pero la economía no se ha parado. Estamos en una economía muy, muy eficaz, porque hace 10, 15 años esto habría sido una debacle. Estar confinados 2/3 partes de la humanidad habría sido una debacle. Y ahora, bueno, pues ha sido duro, pero la economía no se ha parado. Incluso el comercio internacional ha permanecido en niveles del 50-60% en los peores momentos de lo que venía siendo. Es decir, el mundo ha funcionado, el mundo hemos aprendido que se puede teletrabajar, hemos aprendido que hay una vida digital que nos permite, por ejemplo, ahora mismo, pues estar conectados y estar compartiendo una serie de reflexiones. Y bueno, todo eso nos ha creado una cierta euforia. La economía también, sobre todo la americana, está dando muy buenos números. Hemos visto la semana pasada el ISM de manufacturas más alto desde el año 1987, casi 40 años, 37 años. Hemos visto el lunes, hace 3 días, un ISM de servicios en 63,7 puntos, muy por encima del consenso. Bueno, hay cierta euforia y luego, como antes también recordaba Arturo Frey, pues se está produciendo una rotación, yo diría que casi perfecta, de sectores. Estamos viendo una rotación de los valores que primero tiraron un poco hacia arriba, fueron los valores que se llamaban valores pandémicos, ¿no? Valores como los Amazon, los Netflix, vinculados muy a la economía de la pandemia, a la economía del confinamiento, valores tecnológicos, ¿no? También pues valores como Tesla, etcétera, ¿no? Pero luego ha habido un relevo, luego han venido los valores, digamos, que se llaman del reopening, ¿no? De la reapertura de la economía. Entonces hemos visto, por ejemplo, cómo
las automovilísticas, no ya Tesla, ¿no?, que es un caso especial, sino las automovilísticas globales, los Volkswagen, etcétera, etcétera, pues han tenido subidas espectaculares pensando en la reapertura de la economía. Lo mismo valores vinculados pues a la aviación, valores vinculados a los hoteles o al turismo en general. Bueno, y hemos visto ese relevo, ¿no? Y ese relevo también se está produciendo de manera como muy armónica y muy bien, ¿no? Y en ese sentido, pues incluso a fin de marzo, que parecía que había ya una cierta caída de los valores de reapertura, pues otra vez han tomado relevo los valores tecnológicos, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que podemos decir es que los mercados han comprado, entre comillas, ese modelo que a mí me gusta llamar el modelo Yellen o el modelo Yellen-Biden, ¿no?, que es un modelo que cree o está convencido de que lo que hay que hacer es una sucesión sin límite ninguno de estímulos monetarios y fiscales, ¿no? En Estados Unidos, el 28 de diciembre del año 2020, del año pasado, se aprobó un plan importante que había promovido el anterior presidente, señor Trump, que era un plan de 900.000 millones de dólares. Se consideraba que era un plan muy, muy importante, muy grande, ¿no? Pero es que luego en febrero de este año 2021, febrero-marzo, se ha aprobado otro plan ya de Biden por 1,9 trillón, por decir, 1.900.000 millones de dólares. Y es que ahora se está ya, el propio Biden acaba de lanzar, promovido o bajo la inspiración de Yellen, otro plan de infraestructuras de 2,2 trillón. Todo esto supone casi prácticamente un 25% perdón, del PIB norteamericano. Quiere decir, perdón que tengo un poco de... Ha entrado un poco de afonía, espero que recuperar la voz. Quiere decir que finalmente es muchísimo dinero y todo ese dinero, evidentemente, lo que genera pues es un crecimiento a corto plazo de la economía, pero también está generando una enorme acumulación de deuda. Está generando el hecho de que finalmente la economía tiene una enorme deuda y todo eso puede generar también consecuencias no tan buenas a medio plazo. En todo caso, lo más inquietante es que este modelo, ese modelo que llamo Yellen-Biden, ese modelo de estirar hasta el límite la deuda, de estirar hasta el límite el gasto público, de estirar hasta el límite la intervención pública en la economía, lo que genera, sin ninguna duda, es una economía distinta, un modelo distinto, una economía mucho más intervenida, con muchísimo más gasto público y menor, digamos, parte de intervención privada en la economía. La gran duda, que la dejo ahí porque creo que hoy nadie somos capaces de responder a ella, ¿vamos a una especie de socialismo con una economía de mercado residual o vamos a eso que se llama el capitalismo consciente, es decir, un capitalismo y una economía de mercado pero con unos valores de promoción de la igualdad de oportunidades, de promoción de una ampliación de las clases medias, de promoción de que los mercados, las zonas emergentes y economías emergentes puedan recuperar, tener un crecimiento económico positivo? Bueno, me gustaría pensar que vamos al capitalismo consciente, que los que creemos en la economía de mercado, pues me gustaría pensar que el futuro es una economía basada en la economía de mercado, basada en la iniciativa privada, pero con unos valores, bueno, pues de tipo social y de tipo ecológico y de tipo de sostenibilidad. Pero, como digo, a veces nos entran las dudas a los que seguimos la economía de si no estamos yendo hacia una economía demasiado intervenida por los poderes públicos. Y lo que no cabe ninguna duda es que el COVID, la pandemia, ha supuesto una nueva vuelta de tuerca al intervencionismo burocrático, estatal, en la economía. Entendemos las razones que han movido a que eso sea así, pero, insisto, los que nos gusta y creemos en la economía de mercado, pues no nos gusta demasiado ese movimiento hacia tanta intervención pública. Bueno, esto es el mundo económico y es como lo están viendo los mercados. Los mercados nos están dando señales de alerta, de burbuja, ¿no? Son señales de alerta que por el momento no han afectado a la economía en su conjunto, sino más bien a activos concretos, ¿no? Hemos visto el caso Tesla, una compañía que vende el 1% de los automóviles a nivel mundial y que en un momento determinado, en el mes de enero, valía más que todas las restantes compañías que venden el 99%
de los automóviles a nivel mundial, ¿no? Eso, de alguna manera, te está indicando una burbuja, por lo menos en ese valor, ¿no? Hemos visto salidas a bolsa con subidas espectaculares en compañías que perdían dinero, todas ellas, y que no tenían unas proyecciones tan buenas. La última, por ejemplo, Bumble, una red de citas que salió y ya el primer día multiplicó por varias veces su valor y que no tenía tampoco una realidad de valor fundamental muy clara, ¿no? Hemos visto la fiebre de los llamados SPACs, los vehículos que salen a bolsa, que lanzan a bolsa y captan inversiones para invertir en cosas que no se sabe ni cuáles son. Es un mensaje muy parecido al a la llamada burbuja de los mares del sur. Y de alguna manera estamos viendo, como digo, cosas. Hemos visto, por ejemplo, también ese movimiento de las redes sociales con valores como GameStop a fin de enero, o todos estos traders de la plataforma americana Robinhood, moviéndose al hilo de tweets de personajes que se convierten en gurús y que mueven a millones de inversores sin ninguna atención a los fundamentales. Y hemos visto fenómenos como las criptomonedas o los llamados non-fungible tokens, ¿no? Hemos visto cómo hace 3 o 4 semanas un certificado digital de una obra de arte también digital, hecha por un artista denominado Beeple, pues se vendió en 69,3 millones de dólares en una subasta en Christie's, ¿no? Bueno, es la tercera obra de arte de un pintor, de un artista vivo más cara de la historia. Y realmente esa obra de arte empezó a subastarse el 25 de febrero en $100 y se acabó vendiendo, como digo, en torno al 18 de marzo, creo que fue, en 69,3 millones de dólares, ¿no? Son fenómenos que si no son los tulipanes del siglo XVII, nos recuerdan mucho a los tulipanes del siglo XVII, ¿no? Y en definitiva suponen un alejamiento muy grande de los valores fundamentales, que es lo que, en nuestra opinión, la opinión de Renta 4 Banco, debe guiar siempre la inversión, invertir en activos que tengan un valor fundamental, ¿no? Bueno, pero eso es lo que está pasando en los mercados financieros y, como digo, en esa visión muy optimista o quizás bastante optimista de lo que está pasando. Y estamos viendo también casos ya que era inevitable que aparecieran, pero en algunos casos de fraude, por decir así, financiero, y en otros casos simplemente de cómo el exceso de deuda puede provocar movimientos totalmente artificiales, ¿no? Ha habido el caso Greensill aquí en Europa, no sé si ha sido tan conocido allí en Chile, pero es un caso muy curioso, una compañía Greensill que básicamente era una entidad financiera que operaba en el mercado de factoring, es decir, descontando facturas de proveedores a compañías, ¿no? Y bueno, esta compañía llegó a ser una fintech, una de estas denominadas fintechs, una financiera tecnológica que llegó a ser el ejemplo de paradigma de las nuevas finanzas, la nueva forma de financiación. Y bueno, pues luego se descubrió que en el fondo lo que tenía era un apalancamiento totalmente excesivo de parte de varios bancos y que la gestión de riesgos que estaban haciendo era absolutamente nefasta, ¿no? Y por tanto, en un momento determinado, pues se fue a cero y actualmente es una compañía que está sujeta a procedimientos penales porque lo que ha hecho pues, ha sido en el fondo un pequeño o gran fraude, ¿no? Otro caso más reciente que se produjo ahora la semana pasada, en Semana Santa, es el caso Archegos. Archegos es un fondo hedge de una familia de origen asiático, es una familia que tenía unos 5.000 millones de dólares, pero estaba operando con financiación de varios bancos de inversión por 80.000 millones de dólares, es decir, con un apalancamiento extremo. Eso hizo que en un momento determinado, cuando alguna de las acciones, y además estaba muy concentrada en varias acciones, cuando alguna de las acciones cayó, pues realmente lo que ocurrió es que los bancos de inversión que estaban financiándole pidieron más garantías a este fondo y el fondo no pudo hacerlo, no pudo ponerlas y los bancos de inversión liquidaron las posiciones. La principal posición de este fondo era Viacom, una compañía americana de cable, de audiovisual por cable, y ahí ven lo que pasó en Viacom. Lo que pasó en Viacom pues fue nada más y nada menos que tuvo una subida pues en poco más de un mes, ¿no? De un mes y medio, de $40 a $100 y luego en una semana, porque esto es la semana de Semana Santa, pues ha bajado de $100 a 40 otra vez, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa cuando hay un movimiento de precios que está guiado por el exceso de deuda, endeudamiento
y no por los fundamentales, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos en mercados, y con esto paso ya a poner también más a la estrategia de inversión, en los que tenemos que invertir porque el tipo de interés es cero y todos estamos obligados a invertir, pero de alguna manera los mercados no están baratos, incluso en algunos casos están en precios de burbuja, ¿no? Pero la inversión sigue yendo a los activos de riesgo porque no tiene alternativa, porque los activos, el activo seguro ya no existe, ¿no? Y esto, bueno, ¿cómo tratar esto? Pues en parte en base a la inversión temática y en gran parte también en base a siempre guiarnos por los fundamentales. Voy a pasar a hablar un poco de ello y a hablar un poco de asset allocation y de cómo guiarnos en este mundo de la inversión, ¿no? Bueno, en el nuevo asset allocation ya no hay activos sin riesgo, ¿no? Ya lo acabamos de decir. Es decir, si uno quiere comprar un bono del tesoro americano o alemán, que serían los paradigmas del activo sin riesgo, bueno, pues el bono del tesoro americano en términos reales no da rendimiento positivo y el bono del tesoro alemán directamente en términos nominales da rendimiento negativo. Es decir, yo invierto en un bono del tesoro alemán y la única seguridad que tengo es que voy a recibir menos dinero del que le he prestado al gobierno alemán. Esa es la única seguridad. Por tanto, no es un activo seguro, todo lo contrario. Es un activo en que la única seguridad es que voy a perder dinero. Por tanto, no hay ya activos sin riesgo, ¿no? Y entonces, ya el nuevo asset allocation ya no es renta fija, renta variable. El nuevo asset allocation es riesgo o no riesgo. Como ha dicho recientemente Warren Buffett en su carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, es que decía en inglés, bonds are not the place to be these days. Los bonos no es un sitio, la renta fija no es un sitio para estar estos días, ¿no? Porque no da nada, ¿no? Salvo que sea renta fija de riesgo, en cuyo caso estamos ya en riesgo, ¿no? Y en cuyo caso preferimos estar en equity. ¿Por qué en equity? ¿Por qué en acciones más que en bonos? Porque la empresa claramente es el activo que es capaz de generar más valor. La empresa tiene innovación, tiene creatividad, tiene gestión por parte de los empresarios y por parte de los ejecutivos. Y la empresa es capaz de soportar mejor que ningún otro activo los riesgos simultáneos de inflación y deflación que nos pueden venir en los años venideros. Y una empresa creativa, innovadora, bien gestionada, que esté en la pata de arriba de la K, es ahí donde hay que apostar, ¿no? Y por eso apostamos mucho por el mundo empresa desde hace años, pero ahora más que nunca, ¿no? Y si vamos a bonos también, bono corporativo y bono en que el precio nos pague el riesgo, ¿no? Bueno, ese es el asset allocation, ¿no? Con un sesgo hacia valores de calidad y hacia valores que nos conecten con las grandes temáticas, con las grandes tendencias de la economía post-COVID, con las grandes tendencias como son la salud, el medio ambiente, la biotecnología, la digitalización, la longevidad, el consumo básico, tendencias que son las que de alguna manera en ese mundo post-COVID se están definiendo como tendencias de largo plazo. Dentro de esas tendencias hay microtendencias, por ejemplo, si hablamos de tecnología, digitalización, dentro de esa tendencia hay microtendencias como es el cloud computing, la nube, que sin duda posiblemente sea la microtendencia más potente que hay en el mundo de la tecnología. O si hablamos de energías limpias, como tendencia tenemos el hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a nivel geográfico estamos ponderando algo más Europa porque se ha quedado atrás. Podemos verlo en este gráfico, ¿no? Ahí está comparado Eurostoxx 600 y S&P. Ya ven cómo Eurostoxx 600 no ha llegado todavía a donde estaba antes del COVID y el S&P evidentemente lo ha pasado muy de largo, ¿no? Y más ahora estos días, ¿no? Entonces, estamos ponderando algo más Europa, no quiere decir que no tengamos valores norteamericanos. Nos gusta Latinoamérica y ¿por qué nos gusta? Bueno, pues nos gusta Latinoamérica básicamente por cosas que ya he comentado en Chile cuando he estado y nos gusta más todavía el área andina. Son cosas como que Latinoamérica tiene 629 millones de habitantes, una población muy joven, ahí tienen la pirámide de población, una población creciente y al final no hay que olvidar nunca que el crecimiento económico deriva de dos temas, población y productividad. Y si hay más población, basta con que haya la misma productividad o más para que ya la economía tenga crecimiento, ¿no? En Latinoamérica la clase media está creciendo, se está consolidando. Es verdad que es una asignatura pendiente en muchos países, también en Chile, aunque en Chile menos que en otros, pero se está creciendo en todo caso y más en el área andina. En Latinoamérica se encuentra el 40% de la biodiversidad del planeta, el 85% de las reservas de litio, en fin, hay una serie de parámetros. Y luego, además, un tema muy interesante, ¿no? La creación de estas compañías multilatinas, luego hablaremos de alguna de ellas, y que el área andina, en particular el área andina, está mirando a Asia. Ustedes lo saben mejor que yo, pero el primer socio comercial de Chile y también de Perú es China,
y el tercero de Colombia. Por tanto, ahí hay un discurso muy potente porque se mira justamente a la parte del mundo que más va a crecer en los próximos años y probablemente en las próximas décadas, ¿no? Y luego, además, Latinoamérica tiene unas muy buenas infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Ustedes lo saben también mejor que yo, pero Chile va más avanzada que Europa, bastante más avanzada que Europa en la red de 5G, por ejemplo, ¿no? Por tanto, y esos son temas muy importantes para el mundo post-COVID, muy importantes, ¿no? Por tanto, por eso apostamos también por Latinoamérica. Es verdad que hay un riesgo político, en algunas partes más que en otras, pero en toda Latinoamérica hay un cierto riesgo político. Ustedes tienen ahora importantes elecciones que se han diferido un poco, pero importantes, y lo mismo en Perú y en Colombia en los próximos meses. Y hay una prima de riesgo político, ¿no? Menor en Chile que en otros países de la zona, pero hay una prima de riesgo político. Pero pese a eso, los fundamentals de la zona son muy potentes, ¿no? Y entonces apostamos por Latinoamérica porque también apostamos mucho por materias primas, pero no solo, es decir, no apostamos por Latinoamérica solo por las materias primas, apostamos porque hay una realidad de una economía que se está transformando. El otro día tenía ocasión de decirlo en la entrevista que ha mencionado antes Arturo Frey, pues compañías como Notco en Chile, que son compañías startups, ya no tan startups, de luego, compañías tecnológicas de primerísimo nivel, ¿no? Por tanto, ahí hay una creación de valor muy clara, ¿no? Bueno, aquí hay más elementos de tipo, pero fíjense, por ejemplo, Chile, después de todo el gasto público, después de todo el incremento de la deuda, pues va a llegar el año 2022 a un 40% de deuda pública sobre PIB. Bueno, es que en España estamos en el 120 y en Europa como media por encima del 100. Se salva solo Alemania, ¿no? Entonces, son equilibrios muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, para entrar ya luego en activos más concretos, ¿no? Voy a terminar con una idea que ya recalqué cuando estuve allí en Chile, pero que creo que genera una dificultad adicional en el mundo hoy en día de la gestión de inversiones, ¿no? Y es que, como ven aquí, están conviviendo periodos largos de muy baja volatilidad con luego explosiones de volatilidad, ¿no? Esto es la crisis financiera de 2008, esto es, por ejemplo, la crisis del euro 2011, esto es la crisis de 2015 del yuan, en verano-agosto de 2015. Esto es febrero de 2018 y diciembre de 2018, y esto es el COVID, ¿no? Y ahí ven cómo tenemos explosiones de volatilidad, y aquí de nuevo vemos ya en el año 2020, cuando subió de repente a 40 la volatilidad, ¿no? A nivel de 40. Entonces, quiere decir que, no, fuera ya el año 2021 a inicio, ¿no? Entonces, estamos viendo periodos largos de mucha calma con tormentas puntuales de volatilidad, y eso genera mucha complicación a veces a los gestores y al inversor, porque tienen que convivir con esas fases de alta volatilidad, y por tanto la única solución ahí es que es pedagogía de inversión, que es lo que tratamos de hacer en el 4 Banco, y es también un poco el estar en valores que sean muy sólidos a nivel fundamental, porque esos valores pueden caer en fases de alta volatilidad, van a caer, pero al final son valores que acabarán dando un gran retorno a quien invierta en ellos, ¿no? Y vamos a pasar a hablar de algunos de estos valores, ¿no? Como ya no tenemos mucho tiempo y quiero dar pie al coloquio, no voy a detenerme en todos ellos, ¿no? Pero voy a poner cara y ojos, por decirlo así, a las temáticas y a las tendencias que antes hemos dicho, y lo voy a hacer tanto en acciones como en fondos de inversión y como en ETFs, ¿no? Cuando hemos hablado de salud, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de longevidad, hemos hablado de consumo básico. Bueno, vamos a ir a algunos valores. Bueno, antes de entrar en valores concretos, decirles que en la página web de Renta 4 y, por supuesto, en nuestra oficina de Santiago de Chile, pueden ustedes acceder a valores que forman parte de carteras temáticas, por ejemplo, las carteras millennials, que además han ido muy bien, pero que además creo que son valores muy interesantes para poder, alguien que quiera, por ejemplo, temática de coche autónomo, bueno, pues va a nuestra cartera de coche autónomo, temática de cloud, de nube, pues va a nuestra cartera y ahí puede tener mucha información, como digo, vía la oficina de Chile y vía nuestra página web. Lo mismo si quiere ver valores de dividendo, etcétera, ¿no? Bueno, son carteras que tenemos disponibles siempre para nuestros clientes y que están funcionando muy bien, y que yo recomiendo pues que se asomen a ellas, como digo, ya sea en la web o ya sea en la oficina nuestra de Santiago de Chile,
o en ambos sitios, ¿no? Pero vamos a ir un poco a valores concretos y, bueno, si me permiten el pequeño segundo de publicidad, simplemente mencionar que nuestras dos carteras de acciones nacionales en Chile, las que publica el Mercurio de Inversiones, pues están rankeadas número 1 y 2 en los últimos 12 meses en rentabilidad y con la menor volatilidad entre toda la competencia chilena, ¿no? Quiere decir que nuestra selección de acciones se demuestra pues realmente bastante eficaz, ¿no? Voy a ir a algunos valores un poco más globales y luego citaré algunos chilenos, ¿no? Para concretar eso que llamamos megatendencias y valores de calidad, ¿no? Por ejemplo, Philips. Philips es una compañía holandesa y era una compañía básicamente de luz. Todos conocemos las bombillas Philips, ¿no? Pero de repente se ha reinventado, ¿no? Y se ha transformado en una compañía de eso que se llama ahora MedTech, es decir, de medicina tecnológica. Y lo que ha hecho ha sido escindir la parte de luces en una compañía que llamó Philips Lighting y que ahora se llama Signify, que cotiza aparte, y posicionarse en el mercado de imágenes médicas, que pueden entender que en el mundo de la telemedicina, del teletrabajo, de la teleatención sanitaria, tiene un incremento de ventas espectacular. Bueno, pues Philips nos encanta, ¿no? Es verdad que ha subido mucho, pero sin duda son compañías magníficas. Y los Luxótica, de lentes y de gafas, ¿no? Con un portfolio espectacular de marcas, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Los Ray-Ban, los Oakley, etcétera, pues nos gusta, conecta con longevidad, conecta, porque todos usamos gafas más la gente más mayor, conecta con mercado emergente, están muy posicionados en el mercado emergente, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no voy a detenerme, como digo, en todas, quiero detenerme en Capgemini, una consultora tecnológica, o sea, pero voy a detenerme solo en algunas. Por ejemplo, Eurofins, también líder mundial en testing en sectores alimentarios y biofarmacéuticos. Bueno, todos sabemos lo que está haciendo hoy en día el testing por COVID, pero se va a imponer ya para muchas otras situaciones. Una empresa de calidad fenomenal, también ha subido mucho, pero son valores que a veces, aunque hayan subido mucho, es que van a seguir subiendo más, porque tienen muy buenos fundamentales y sobre todo megatendencia. Y luego, si no, pues se puede esperar a que tengan algún recorte. Ahora veremos alguna que ha tenido algún recorte. Voy a ir a alguno ya de consumo básico, no voy a detenerme en Pernod, pero sí voy a hacerlo, por ejemplo, en Anheuser-Busch, la cervecera, ¿no? Cervecera global, líder mundial en cervezas, una compañía que muy castigada en los últimos años, básicamente por su exposición precisamente a emergentes y por las divisas, pero que nos parece que encierra un valor de largo plazo espectacular y que se puede comprar relativamente barata. Lo mismo Procter & Gamble, en la que hemos incrementado mucho precisamente en el mes de marzo, ahora verán por qué, porque tuvo ahí una caída, ¿no? Febrero-marzo, y nos gusta porque conecta, bueno, lo mismo, ¿no? Marcas muy espectaculares que todos conocemos, como Pantene, etcétera, etcétera, y que también pues conecta con el mundo del consumo básico que va a ir a más, que es una mega tendencia que no va a parar, porque tenemos esos 4.000 millones de personas de Asia, los 600 y pico de Latinoamérica, que poco a poco van a ir accediendo a un mercado más de bienes de consumo básico, ¿no? Bueno, me detendría en otras. Danone ha sido muy interesante lo que ha pasado, pero no puedo detenerme en todas. Luego, en tecnología, nosotros diferenciamos mucho valores de infraestructura y valores de futuribles, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Valores de infraestructura serían, por ejemplo, valores como Microsoft o como Google o como el propio Facebook o como Apple o como Amazon, que crean la infraestructura de la sociedad digital, ¿no? Y esto es muy interesante porque este tipo de infraestructuras, es decir, lo que está muy claro es que vamos a ir claramente a una sociedad más digital y, por tanto, este tipo de infraestructuras tienen mucho futuro en las próximas décadas. Hemos hablado de cloud, por ejemplo, y por ejemplo Google, que la tenemos en pantalla, ¿no? Google es una de las 3 compañías que dominan el mercado de cloud, ¿no? Por orden son Microsoft Amazon con AWS, que es la número 1, con una cuota de mercado del más del 30%, Microsoft con su servicio Azure, que tiene más del 20% de cuota de mercado, y luego está Alphabet, ¿no? Google, que tiene menos del 10% de cuota de mercado, pero tiene una cuota importante y tiene mucho desarrollo, ¿no? Entonces, nos gusta por eso y lo veníamos comentando ya en los últimos meses, ¿no? Y la verdad es que Alphabet había caído mucho, ahí tienen la caída del COVID, pero luego tienen la caída que tuvo ya en el 2020 y luego incluso aquí en el 2021 a principios. Y bueno, pues nuestros gestores han aprovechado también para incrementar, porque es un valor que le vemos mucho recorrido, pese a que es verdad que ha subido mucho, ¿no? Bueno, es un ejemplo, por ejemplo, de megatendencia global
digitalización y luego ya nube, ¿no? Aquí tenemos Medtronic, ya en el tema de MedTech, de nuevo. Bueno, como digo, no quiero detenerme. Aquí ya empezamos un poco con valores más chinos, ¿no? Prosus lo tenemos porque es una compañía holandesa, pero cuyo principal valor es Tencent, la compañía china. De hecho, esta noche pasada ha vendido un pequeño porcentaje del 40% de Tencent que tiene en cartera. O sea, Prosus es dueño del 40% de Tencent y Tencent es la compañía en China que sería como una especie de suma de lo que es Facebook, más Amazon, más Google, más, bueno, tiene muchísimas cosas, ¿no? Es la primera tecnológica china, luego le seguiría Alibaba y bueno, y nos gusta Prosus por ese motivo. También, como ven ahí, pues se ha podido comprar relativamente barata porque tuvo una serie de problemas, la gente no entendía muy bien algunos aspectos de governance, etcétera. Y bueno, Alibaba, pues lo mismo, ¿no? Alibaba se pudo comprar muy bien a fines del año pasado porque, bueno, su presidente Jack Ma tuvo la feliz idea de dar un discurso en el Shanghai Financial Summit de allí el 24 de noviembre, un discurso que no gustó mucho a las autoridades chinas y le prohibieron la salida a bolsa de Ant Financial, de la filial financiera, y bueno, ahí bajó muchísimo el valor, más de un 40%, y se pudo comprar muy bien. De nuevo, una compañía con magníficos fundamentales que de repente nos da una oportunidad de compra porque por razones ajenas ha caído mucho, ¿no? Bueno, y habría, bueno, Bilibili es otra red también china que utiliza mucho la llamada generación Z ahí en China y ahí lo tienen, ¿no? Recuerdo cuando hablábamos de Bilibili a principio de este año estaba muy cara, pero bueno, de repente pues se ha puesto pues bastante más a tiro, ¿no? Y sigue siendo una compañía que nos parece muy interesante, ¿no? Bueno, no sé por qué aquí no ha salido la cartera recomendada de Chile, pero voy a hablar de algunas acciones chilenas, ¿no? Soquimis, por ejemplo, nos parece muy interesante, conecta, como ustedes bien saben, con muchos temas de potasio, nitrato de sodio, litio, etcétera, muy interesante. Yo recuerdo que cuando estuvimos allí en Chile el año 2019, a finales del 2019, la recomendamos vivamente y en aquel momento fíjense dónde estaba, ¿no? Estaba realmente pues hundida, ¿no? Y luego pues ha tenido una subida muy importante, nos parece una compañía interesante. Lo mismo CAP, compañía, como saben, pues muy en la línea de minerales de hierro, manganeso, usos comerciales industriales, productos de acero líquidos, laminados y acabados, ¿no? Bueno, ahí tienen su evolución. También, pues por hablar de algún otro valor chileno, Vapores, ¿no? Que, bueno, ha tenido pues, también sus altibajos, ¿no? Pero nos parece un valor interesante en este momento. No voy a extenderme mucho más, pero, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, Neoenergía, la filial de Iberdrola de renovables en Brasil, que gusta mucho aquí a nuestros gestores y particularmente al gestor del Fondo Latinoamérica, porque une dos cosas, ¿no? Mercado emergente, un gran mercado además como es Brasil, y nuevas energías, ¿no? Energías limpias, ¿no? Bueno, luego tenemos ahí, bueno, y además como ven aquí, pues todavía tampoco es que se haya súper disparado, ¿no? Y alguna compañía como Volcán, que nos parece interesante por la diversificación que tiene minera, ¿no? Bueno, esto serían acciones, ¿no? Hemos concretado en acciones esa idea de las megatendencias. Vamos a ir un poco en los minutos que nos quedan ya brevemente a fondos de inversión. También en fondos de inversión se puede uno vincular a megatendencias, ¿no? Y a temáticas, ¿no? Por ejemplo, tecnología. Nuestro fondo de tecnología, pues que es un fondo que fue creado en julio del año pasado, que realmente está haciéndolo muy bien. Este año va en un 9,8%. Y está trabajando en esas líneas que he comentado antes, ¿no? De microtendencias y en valores de infraestructura. Y es un fondo muy recomendable, ¿no? El hidrógeno Ariema, el fondo Renta 4 Megatendencias Hidrógeno Ariema fue el primer fondo que se creó en Europa, no sé si en el mundo, pero luego en Europa, vinculado y especializado solo en inversiones en hidrógeno, en empresas de hidrógeno, los Plug Power, etcétera, H2O, etcétera, ¿no? Este fondo lo destacó la prensa española, aquí el periódico Expansión, nos colocó nada más y nada menos junto a Bill Gates y Jeff Bezos, porque realmente fue el primer fondo que hubo en España y en Europa, como digo, que solamente invierte en hidrógeno. Y entonces, el año pasado pues subió el fondo un 88%, este año va en un 8,53% en este momento, a fecha anteayer, y es un fondo también pues muy interesante para invertir en una megatendencia, ¿no? Que es el hidrógeno, ¿no? Luego está el Salud, que es otro fondo que va en un 3,4% este año y cuyos principales valores en cartera pues son algunos de los que hemos hablado antes, como Medtronic y otro, o Intuitive Surgical
y otros como Johnson & Johnson y compañías siempre muy interesantes, ¿no? Luego, por ejemplo, ya en otro tipo de gestoras, porque en Renta 4 Banco tenemos, y en Renta 4 Chile también, arquitectura abierta, pues también fondos como el China Consumer de Fidelity, que nos vincula al consumo chino, o el Consumer Trends de Robeco Global, que nos vincula al consumo básico global, o el BGF de BlackRock de tecnología también, o el Red de cambio climático, o el Allianz Oriental, que nos vincula al mundo asiático, ¿no? Son formas de diversificar también a fondo. En Latinoamérica de Renta 4, que invierte en algunas de las compañías que antes he mencionado, latinoamericanas, y en alguna otra que no he mencionado. Entonces son fondos que nos vinculan en este caso a una temática geográfica, ¿no? Acciones globales, yo creo que es muy recomendable, es un fondo de Renta 4, ahí tienen la evolución, se ha comportado muy bien, incluso el año 2018, que fue un año pésimo en las bolsas, solamente se dejó un 5%, y ha ido ganando 22% el año 2019, 15%, casi 16% 2020. Invierte a nivel global con bastante peso en este momento en Asia también. Y bueno, algún otro fondo más europeo, como es el Valor Europa o el Bolsa Española. Bueno, son fondos para vincularse a temáticas. También, evidentemente, a un inversor o ahorrador algo más conservador, pues puede ir a fondos un poco más de retorno absoluto, como un Nexus o un valor relativo más de renta fija. Bueno, como digo, son fondos que nos vinculan a temáticas y a estas temáticas que hemos hablado como temáticas de futuro. Veo que no sé por qué la cartera de ETFs no me aparece aquí, una cartera que tenemos en Chile y que bueno, Arturo Frey pues la conoce muy bien y todo su equipo y pueden ustedes acceder a ella pues vía nuestra oficina de Chile, pero también de nuevo vía ETF lo que podemos hacer es invertir de manera temática a largo plazo para sortear esas dificultades que antes hemos comentado del mundo de la inversión hoy en día. Bueno, todo esto en definitiva nosotros como Renta 4 Corredora en Chile y como Renta 4 Grupo en España y en los países en que estamos, creemos mucho en la inversión y creemos mucho en la inversión como palanca de progreso de la economía, de la sociedad, como palanca de desarrollo, ¿no? Y creemos mucho en los mercados financieros, ¿no? Y creemos que los mercados financieros son el mecanismo más eficiente para asignar recursos y para crear riqueza. Y eso va a ser todavía más en el mundo post-COVID, porque en el mundo post-COVID los mercados tienen que ir elaborando esa K de la que antes hemos hablado, ¿no? Y tienen que ir utilizando bien esa enorme cantidad de dinero que han lanzado los bancos centrales al mercado, ¿no? Y por eso nuestro lema como Renta 4 es promover la inversión para mejorar la vida de las personas, porque creemos que si tiene algún sentido el mundo de la inversión es para obtener un retorno, evidentemente, al que invierte, pero ese retorno se obtiene mejorando y haciendo cosas que mejoren y que sean útiles para la vida de las personas, ¿no? Bueno, yo con esto termino y ya entramos cuando queráis en el coloquio. Encantado de responder a las preguntas que haya. Muchas gracias, Juan Carlos, por la brillante presentación. A mí me gustaría hacerte dos preguntas y al final vamos a dejar las preguntas del público. Rápidamente, me gustaría preguntarte si piensas que en Chile se está viviendo una tendencia hacia la inversión en mercado financiero similar a la que se vivió en España cuando las tasas de interés comenzaron a bajar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si crees que el rol de Renta 4, o sea, ¿cuál es el rol de Renta 4 en la sociedad chilena? Y a qué... Bueno, en la primera yo os diría, ¿no? Que realmente se está produciendo ese fenómeno en Chile y evidentemente creo que se va a seguir produciendo, ¿no? Lo cierto es que no sé si ¿se oye bien? ¿Se ve bien? Sí. Vale. Yo creo que se está produciendo y se va a producir todavía más, ¿no? Y va muy vinculado efectivamente a la caída de los tipos de interés, pero también va vinculado a otra serie de fenómenos y de tendencias estructurales que yo creo que hacen que los mercados de capitales, las bolsas y los mercados de capitales vayan a ir adquiriendo mayor cuota, mayor importancia progresivamente, que estamos pasando de un sistema financiero cuyo eje central era, por decirlo así, el balance bancario, a un sistema financiero cuyo eje central están siendo cada vez más los mercados de inversión, ¿no? Incluso la banca se está transformando para pasar de balance a intermediación en mercados, ¿no? Y a gestión. Por tanto, yo no tengo ninguna duda, Arturo, y creo que es así y creo que va a ser así, ¿no? Tendrá el ritmo que tenga, ¿no? Y esto a veces va por ráfagas, ¿no? Y a veces hay periodos en que parece que no crece la inversión, pero luego de repente, como ha sido este último año, crece mucho, ¿no?
pero no tengo ninguna duda de que va a ser así y creo que va a ser así en Chile también, ¿no? Con el ritmo que sea, ¿no? Y eso, y luego como nuestro rol allí, yo creo que como corredora y como miembro de la bolsa que somos y entidad, pues lo que queremos como Renta 4 es aportar algo al mercado chileno, aportar, si quieres, un poco ese ángulo quizá europeo también, por un lado, quizá aportar cosas como hemos intentado aportar con la plataforma online, aportar todo este conocimiento que tenemos de la inversión de 3 décadas y media, lo que es la inversión temática, lo que es la inversión, cómo se está moviendo, lo que es compartir, pues como estamos compartiendo esta charla, hacer lo más que podamos pedagogía de inversión, y eso es lo que queremos aportar, a crear innovación, creemos que es muy importante para Chile, a todos los países, ¿no? Para España lo fue. España, una de las mejores cosas que ocurrieron en los años 80, 90 y la década del 2000 fue la expansión de los mercados de capitales. Gracias a eso en España pudo haber pues una privatización de empresas públicas muy importante, pudo haber una expansión de los mercados financieros, de la inversión muy importante, y gracias a eso hoy España tiene compañías como Inditex, como Telefónica, como la propia Endesa, etcétera, bueno, que son empresas que se han hecho multinacionales, ¿no? Y yo creo que es muy importante que esas empresas cuenten con los mercados de capitales para poder financiarse, ¿no? Y eso tratamos de hacer en Chile, mejorar los mercados de capitales, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, después de esta brillante presentación y esta visión de la economía post-COVID y este antes y el después, Andrés, por favor, cuando quieras, das inicio a la presentación. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Arturo, y feliz de compartir con usted y la audiencia de Renta 4 las innovaciones que estamos realizando en el mercado de valores chileno, especialmente en estos tiempos tan distintos, como muy bien ha comentado Juan Carlos Ureta en su muy buena presentación. La verdad que la hemos disfrutado. Simplemente para ubicar a la audiencia, porque los mercados de valores, las infraestructuras de mercados a veces no son muy claras, si bien obviamente los mercados de valores son reconocidos antiguamente por los gritos de los traders, etcétera, que aparecían, ¿no es cierto?, en las películas. La verdad que hoy día hemos tenido una transformación muy importante en todos los mercados de valores, transformándonos en verdaderas fintech, Financial Technology Companies, la verdad, para proveer distintas infraestructuras de mercado a ustedes, los corredores de bolsa, quienes a su vez proveen, ¿no es cierto?, el acceso a los mercados a inversionistas, a personas, ¿no es cierto?, cada vez de manera más fácil y más ágil. Y ahí destaco en el 2010, ¿no es cierto?, si bien la bolsa es una empresa de más de 120 años, en el 2010 nosotros creamos nuestra infraestructura de mercado que permite negociaciones en órdenes de magnitud de milisegundos. Para tener un orden de magnitud, nosotros cuando pestañamos nos demoramos 250 milisegundos. Hoy día en bolsa negociamos en niveles inferiores a 1 milisegundo. Y también el desarrollo de infraestructuras que dan cobertura a riesgo, como las cámaras de compensación y liquidación de valores, que posteriormente nos permiten el desarrollo del mercado de valores. También, y voy a hacer un apartado respecto del tema ESG que creemos fundamental en los mercados de valores para un crecimiento sustentable de las inversiones y las empresas. Esto parte en el 2015, en el 2016, B3, que es la Bolsa de Brasil, se transforma en el principal accionista de la Bolsa de Santiago. En el 2017, nosotros hacemos una alianza muy importante con la alemana SAP. Somos proveedores de infraestructura de mercado para corredores de bolsa y otras instituciones. Hoy día más del 80% de los corredores de la Bolsa de Santiago participan de alguna manera teniendo nuestros sistemas de back office para a su vez proveer toda la infraestructura que necesitan para sus clientes. Y en el 2018, otro tema que voy a hablar en particular, iniciamos en producción el primer sistema basado en tecnología blockchain para préstamos de valores, usando tecnología Hyperledger Fabric, la cual posteriormente y luego un proceso de aprendizaje muy interesante que voy a comentar como parte final, hemos creado una asociación llamada AUNA con el Depósito Central de Valores y GTD, la empresa de tecnología acá en Chile de data center, telecomunicaciones y seguridad, un consorcio tecnológico entre
todo este grupo de empresas para empezar el inicio de la creación de una nueva infraestructura de mercado basado en estas tecnologías donde correspondan. Esta es una breve sinopsis de lo que somos, un mercado que transa 3,5 billones de dólares diarios, 200 millones de dólares en acciones, el resto en bonos y rentas fijas. Solamente para terminar esta parte introductoria, nosotros tenemos más de 23 productos que abarcan toda la infraestructura de mercado desde el front hasta el back office. Interactuamos con más de 1.300 traders directamente que negocian con nosotros, aunque hoy día más del 40% de las transacciones llegan directamente a través de redes de ruteo, las cuales no solo se producen ruteos que no solo se producen en Chile, sino que a través de todo el mundo, a través de redes mundiales como Fidesa, Bloomberg, etc. Nos contactamos directamente con más de 280 clientes que son instituciones financieras, bancos, compañías de seguro, AGF, fondos de pensiones, obviamente. Y hoy día la bolsa, en el 2020, ¿no es cierto?, tuvo una participación de mercado de más del 96%. Para entrar a los temas que quería destacar, quería comentar los nuevos productos y mercados que estamos pensando desarrollar o que estamos desarrollando en este periodo. Primero, me quiero referir al mercado de opciones. Este es un mercado derivado. Hoy día no existe en Chile la posibilidad de negociar opciones en mercados bursátiles y hemos trabajado intensamente en los últimos años a través de la creación de la Cámara de Compensación y Liquidación de Valores, que es un elemento fundamental, pero también ir creando todas las infraestructuras de mercado para que los corredores puedan ofrecer estos productos a sus clientes. Nosotros estamos pensando en ofrecer opciones sobre acciones, opciones sobre el dólar y opciones sobre el IPSA. El mercado de opciones ofrece una posibilidad importante a los clientes finales de negociar de una manera distinta en el mercado. Usualmente uno va a comprar posiciones largas o posiciones cortas en el mercado, pero sin la opción, como ofrecen este tipo de productos, de intentar, si yo creo que un activo va a subir, poner una posición en ese activo sin tomar el valor del activo completo, sino que tener una opción, un derecho, pero no una obligación, de ejercer la opción de comprar ese activo. De tal manera que por un pequeño monto, una prima, ¿no es cierto?, yo puedo adquirir ese activo, adquirir el derecho a comprar ese activo, y si efectivamente la tendencia del precio va donde nosotros creíamos, ¿no es cierto?, y sube, bueno, ya fijé un precio por un plazo determinado de compra de ese activo, voy a poder comprarlo a un menor valor por una pequeña prima. Son instrumentos riesgosos en los cuales tenemos que capacitarnos, tenemos que entender muy bien cómo funcionan, porque el riesgo, a diferencia de cuando yo tomo una posición en un activo financiero en donde compro, por ejemplo, SQM o Falabella, bueno, si Falabella o SQM no van en la tendencia que va, bueno, tengo el activo y puedo esperar algún tiempo en una posición larga, ¿no es cierto?, que ese precio se recupere. Este tipo de instrumentos tienen un plazo de término. Esa opción que tengo para comprar ese activo se termina. Y si la tendencia no fue por donde yo pensaba, en definitiva, pierdo, en este caso, el 100% de la capital. Es una prima, es un valor menor, pero tengo que entender al riesgo que estoy expuesto y por lo tanto tengo que entender muy bien cómo opera este mercado antes de incorporarlo. Nosotros tenemos lista la infraestructura, tenemos lista la negociación, tenemos lista la compensación y liquidación de valores, tenemos creado un programa de proveedor de liquidez o market maker que se llama, ¿no es cierto?, con el objeto de poder atraer la liquidez con que estos mercados necesitan funcionar. Y nosotros estamos esperando, ¿no es cierto?, que ahora los corredores de bolsa terminen sus fases de implementación para proveer a sus clientes la opción de participar en estos mercados derivados. Lo mismo estamos desarrollando, queremos hacer un relanzamiento del mercado de futuros. Nosotros partimos hace un par de años, ¿no es cierto?, con esta iniciativa. Futuros sobre el dólar también, futuros sobre la inflación, la UEF, que tenemos acá en Chile, y futuros sobre el índice IPSA. Hemos tenido un muy buen aprendizaje de cómo manejar los instrumentos de estos mercados. Recientemente la Comisión para el Mercado Financiero en este mes de marzo aprobó un cambio que regulatorio que nosotros consideramos fundamental, que permite, ¿no es cierto?, un manejo más eficiente de las garantías de este mercado, y creemos que con este relanzamiento, ¿no es cierto?, podemos tener una buena opción para partir nuevamente y entregarle al mercado
opciones de otro tipo de negociaciones como son los futuros. A diferencia de los futuros, estos son contratos, funciona más bien como un seguro, en donde yo tomo una posición en definitiva y voy haciendo una compensación financiera diaria hasta el término del contrato que tengo, para los activos en los cuales nosotros hemos trabajado, como les dije, dólar, UF e IPSA. Y por último, el préstamo a valores, que creemos que es un muy buen complemento a los mercados derivados. El préstamo a valores se utiliza mucho en mercados para la venta corta. La venta corta es cuando yo creo que un instrumento va a bajar de precio y por lo tanto puedo buscar una oportunidad de ganancia de capital pidiendo prestado a alguien ese activo que está largo sobre el activo. Voy al mercado, lo vendo, si ocurre lo que yo estoy pensando, el activo baja, lo compro de vuelta a un menor valor y devuelvo el préstamo. Para que todo esto funcione de manera eficiente, un sistema de préstamo a valores es fundamental. Nosotros ya tenemos implementado y ha tenido un crecimiento muy grande luego de la puesta en producción con tecnología blockchain. Antes nos demorábamos 4 días en firmar el contrato marco, un préstamo a valores, hoy día se hace en menos de 90 segundos gracias a esta tecnología. Ya se habilitó el préstamo a valores para renta fija, nuestro principal mercado, por lo tanto, creemos que estamos haciendo un muy buen trabajo junto al mercado para habilitar estas facilidades de infraestructura para habilitar estas nuevas negociaciones. Esas son las novedades que me gustaría destacar respecto de lo que estamos haciendo. Un tema aparte para compartir con ustedes es lo que se refiere a ESG. ESG por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance Factors, es un tema muy relevante para la Bolsa de Santiago y me gustaría compartirles brevemente las actividades que estamos realizando asociadas a esto en la línea de herramientas para el mercado e indicadores de mercado que estamos trabajando con nuestro partner S&P Dow Jones. Este es un resumen solamente de la iniciativa en torno a sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. Entendemos que la Bolsa juega un rol, un papel fundamental en la construcción de un mercado de valores sostenible y por lo mismo somos protagonistas en la definición de las normas, políticas, directrices que se enfocan en el desarrollo y promoción de estas prácticas, buenas prácticas y transparencias para el mercado. En nuestro sitio web, ustedes pueden, www.bolsadesantiago.com, pueden encontrar bajo sostenibilidad e innovación una serie de guías, recomendaciones, junto a una gran cantidad de información respecto a estos temas. Aprovecho de hacer un reconocimiento a mi colega María Gloria Timerman, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, y todo su equipo por el tremendo trabajo que han realizado estos últimos años. En el tema de indicadores, si bien nosotros partimos hace algunos años con una alianza con Dow Jones y tenemos el Sustainable Chile Index, la verdad que me gustaría destacar, este año lanzamos en conjunto con nuestro partner el S&P IPSA ESG Title Index, que es muy interesante porque sigue criterios de selección que se basan en principios ESG, con el objeto de medir el desempeño de las acciones de mayor tamaño y liquidez que tenemos en bolsa. Por lo tanto, ustedes también en la página web pueden seguir el desempeño y los criterios de sostenibilidad que siguen estas empresas que fueron seleccionadas. Pero no solo acciones, también en el segmento de bonos tenemos el segmento de bonos sostenible. Si bien lanzamos en el 2018 los bonos verdes y sociales, la verdad que la novedad recientemente hemos sumado los bonos vinculados a la sostenibilidad, que permite a los emisores comprometer futuras mejoras en los resultados de sostenibilidad, contrastado con indicadores de desempeño medibles, KPI. Se fijan estos KPI para un plazo determinado y en base al cumplimiento de estos KPI, ¿no es cierto?, se van cumpliendo las metas que fijaron los bonos en definitiva. Además, el financiamiento que toman los emisores sobre estos bonos pueden ser utilizados para distintos fines, a diferencia de los anteriores bonos verdes y sociales, que siguen vigentes aún, que deben ser destinados para materias vinculadas a ese tema. Lo último que me gustaría recorrer con ustedes es algo que nos tiene muy motivados porque nosotros vemos que definitivamente es el futuro de las infraestructuras de mercado y tiene que ver con blockchain. Nosotros hemos creado luego de más de 3 años de experimentación y puestas en producción de distintas aplicaciones usando esta tecnología
y hemos querido crear un ecosistema abierto, donde, ¿en qué sentido abierto? Esto no es un desarrollo, una plataforma para que son la Bolsa de Santiago, el Depósito Central de Valores o GTD, Teleducto creen aplicaciones, muy por el contrario, es un ecosistema en donde hemos convocado a distintos partners, fintechs, startups, ¿no es cierto?, para que en conjunto y de manera colaborativa desarrollemos aplicaciones que sirvan para el funcionamiento del mercado de valores. En el lanzamiento de esta iniciativa, el año pasado ya teníamos 9 partners, entre empresas de tecnología grandes como Accenture o consultoras como Deloitte, pero también empresas startups, ¿no es cierto?, muy rápidas, muy innovadoras, que también son parte del ecosistema. Hoy día, después de esas 9 partners con que iniciamos, ya estamos evaluando un conjunto más de 30 nuevos partners que se están sumando a este ecosistema. Y brevemente, para explicarles en qué consiste, nosotros vemos esto como 4 capas. La primera capa, la de abajo, tiene que ver con los protocolos, que probablemente algunos han escuchado y que son el sustento de criptoactivos fundamentalmente. Bitcoin es una infraestructura, un protocolo de mercado, ¿no es cierto?, que soporta la criptomoneda Bitcoin. Pero existen también, a partir de la creación de esta nueva tecnología del 2008 con Satoshi Nakamoto, han surgido otros protocolos que estamos usando nosotros, que son más bien de industria, enterprise, como Corda, como Hyperledger, como Ethereum, que permiten la creación de este tipo de aplicaciones. La segunda capa tiene que ver con plataformas, infraestructuras. Y ahí está, bueno, AWS de Amazon, ¿no es cierto?, IBM, Azure, que son infraestructuras que soportan el funcionamiento de estos protocolos para el funcionamiento de la red, en definitiva. En tercer lugar están las redes de negocio, en donde se ubica AUNA. Es una red de negocio para el mercado financiero chileno inicialmente, pero existen muchas otras en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que han reunido ecosistemas, ¿no es cierto?, para el funcionamiento y que dan facilidades para la construcción dentro de esos ecosistemas. Y la última capa, que es la capa que visualizan todos nosotros, los clientes, el mainstream, ¿no es cierto?, que son la capa de aplicaciones. Todo el restante fue infraestructura para que al final una aplicación pueda correr. Y ahí es donde participan nuestros partners. Y también la Bolsa de Santiago, también DCB, Depósito Central de Valores y también GTD, ¿no es cierto?, que pueden crear sus propias aplicaciones. Un ejemplo de esas aplicaciones, ¿no es cierto?, es el préstamo de valores para el mercado de venta corta, como les comentaba anteriormente, pero también, por ejemplo, es el desarrollo de una aplicación de votación a distancia. La pandemia ha traído muchos problemas y también hemos tenido que ir solucionando algunos de ellos. Uno de los problemas es la imposibilidad de los emisores, de los accionistas, de reunirse físicamente a hacer su tradicional junta anual que por regulación deben hacer. Bueno, así como estamos hoy día nosotros de manera remota, han tenido que buscar soluciones remotas y es complejo hacer votaciones que definen el rumbo de la compañía si no están debidamente aseguradas el proceso de votación, asegurado quién tiene que votar, quién tiene la representación de qué, y además que el voto que emiten no sea después modificado o no sea repudiado en definitiva. Bueno, tecnología blockchain viene como anillo al dedo para resolver esos problemas y junto a un partner que es Nuar, que es una startup basada en Boston, desarrollamos en conjunto y hoy día junto a DCB el producto Click and Vote para solucionar el problema de juntas de accionistas. Más de 41 juntas de accionistas organizamos en conjunto con DCB el año pasado. Este año llevamos más de 60 emisores que están confiando en nosotros para organizar su junta nuevamente. Ese es un ejemplo simplemente de aplicaciones, pero estamos con un roadmap de casos de usos muy atractivo. Proxy Voting y Security Lending es el que le acabo de mencionar, pero estamos muy entusiasmados con habilitar infraestructura para Know Your Customer y Anti-Money Laundering, por ejemplo. Todo el tema de tokenización de activos, el Banco Central de Chile junto con el DCB hicieron una prueba de concepto para tokenizar un bono, ¿no es cierto?, en modalidad de prueba, que fue muy exitoso junto a una startup, QuantumX, que también es partner de nuestro ecosistema hoy día. El manejo de la custodia de criptoactivos representa un total desafío que este tipo de infraestructuras quieren facilitar a aquellos intermediarios que le permitan la regulación, ¿no es cierto?, la administración y manejo de criptoactivos en el futuro, pero también la emisión de bonos, la emisión de nuevos mercados como el de hipotecarios, por ejemplo, etcétera.
hay un futuro bien promisorio para el desarrollo de distintas aplicaciones usando esta tecnología. El santo grial para nosotros es lo que es la compensación y liquidación. En la medida que exista dinero, ¿no es cierto?, dentro de estas redes, dinero fiat, ¿no es cierto?, emitido por el Banco Central y se interconecten con otras redes, nosotros vamos a poder solucionar el problema de delivery versus payment. Nosotros, como les decía al principio, negociamos en milisegundos, en microsegundos. Comprar y vender es a la velocidad de la luz prácticamente. Sin embargo, para que un título y el dinero llegue a tus manos, en definitiva, para comprador y vendedor correspondientemente, pasan 2 días en la actualidad. Bueno, con este tipo de infraestructura nosotros pensamos que aplicándolas correctamente y dándose todos los elementos regulatorios que se necesitamos, esos 2 días podrían pasar a 2 segundos, sin ningún problema, considerando las bajas de riesgo, las economías de escala que se pueden lograr con esos cambios fundamentales. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes fundamentalmente 4 tendencias que vemos en relación a esta tecnología. Los bancos centrales están haciendo una tremenda investigación y trabajo para intentar adoptar, utilizando esta tecnología, la emisión de moneda de dinero digital en sus propios países. Un 86% de los bancos centrales están activamente involucrados en la exploración hoy día de estas alternativas y ya 24 están en fase de desarrollo para poner en producción. China es uno de los países que más adelantados están, donde ya en ciertas ciudades está haciendo pruebas con ciudadanos, en definitiva, para pagar a través de estas wallets digitales, ¿no es cierto?, servicios como el transporte, por ejemplo. Una segunda tendencia tiene que ver con el aumento que ha tenido exponencial de los criptoactivos, ¿no es cierto? Ya es un mercado que se mide en trillones de dólares. Como decía Juan Carlos Ureta, hay que tener mucho cuidado con las burbujas que se están produciendo en esto, pero sin duda que es un mercado que ha llamado mucho la atención y sobre todo es un mercado en donde ya están entrando institucionales, ¿no es cierto? Este año simplemente el ingreso de institucionales en este mercado explotó y eso genera una serie de complejidades para el manejo de estos activos, tanto para su negociación como para su custodia. No es un tema sencillo de resolver y por lo tanto es una tendencia la que se está imponiendo de estas infraestructuras poder ofrecerle a institucionales, en definitiva, facilidades para administrar ese tipo de activos que reflejan cierta complejidad. La tercera tendencia tiene que ver con los protocolos. La verdad que, como mostraba en la primera capa, ¿no es cierto?, de protocolos, existe una gran variedad de distintos tipos de soluciones. Corda, Ethereum y Hyperledger se han impuesto en el contexto empresarial, pero existen muchos otros, ¿no es cierto? Pero al igual que con cualquier sistema de infraestructura para mercado financiero, si solo está disponible para un uso específico, la verdad que la adopción y su acceso estarán muy limitados, creándose silos de implementación con bajo valor agregado. Por lo tanto, para construir los sistemas del mañana, debemos diseñarlos con un objetivo finalmente. Y por eso, nuestra idea y concepto de crear un ecosistema como AUNA, en definitiva, para crear una comunidad, para crear un ecosistema que nos permita interoperar, en definitiva, con las distintas aplicaciones que puedan surgir. Y por último, en la actualidad, tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, el IoT, ¿no es cierto?, están alcanzando un estado de madurez y facilidad de acceso muy grande. Dentro del ecosistema AUNA estamos viendo una serie de partners institucionales y startups que están pensando en la incorporación de este tipo de aplicaciones y que sean utilizadas en el entorno de las tecnologías de blockchain con el objeto de dar trazabilidad que estos elementos requieren. Bueno, eso era lo que tenía para compartir, Arturo. Agradezco nuevamente la invitación y un gusto de haber compartido estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés, por tu exposición y por haber participado en este evento con nosotros. Ahora nos gustaría dar inicio al coloquio y a la ronda de preguntas, donde hemos recibido muchas y muy interesantes, por lo que hemos podido elegir solamente 5
y lamentamos haber dejado fuera otras que también nos parecen muy oportunas. Entonces voy a empezar a leer la primera, donde dice: ¿cuán sostenible ve usted, Juan Carlos Ureta, en el mediano y largo plazo el precio de los commodities, como el cobre, en este llamado superciclo? ¿Es factible que pueda superar valores como el 4,6 dólares la libra alcanzado en el año 2011? Bueno, yo creo que siempre que se dice si algo es posible, lo mejor es decir que sí, porque cuando se dice que es imposible nos equivocamos siempre, ¿no? Por tanto, la última pregunta diría sí, claro que es factible, ¿no? Y es más, yo creo que lo veremos, ¿no? O sea, todo indica que estamos metidos otra vez en una especie de ciclo largo de materias primas, ¿no? Que a pesar de la pandemia y de la contracción de la demanda que hubo, que llevó al petróleo a estar incluso en precio negativo, ¿no? Yo creo que es una tendencia muy larga, ¿no? Y es larga por lo que hemos hablado antes, ¿no? Al final, y ya lo hablamos también en el año 2019 allí en Chile, ¿no? En Santiago, ¿no? Que es que estamos viendo como uno de los grandes, digamos, movimientos que hay o procesos que hay en el mundo es la incorporación de grandes masas de población de zonas emergentes a la economía de consumo, ¿no? Entonces ahí al final Asia son 4.000 millones de personas que tienen una renta per cápita relativamente pequeña hoy en día, pero que va a ir subiendo, ¿no? Porque entonces todo eso al final, las materias primas hace que genere una demanda enorme, ¿no? Y por tanto yo sí creo que estamos metidos en un ciclo largo de materias primas, ¿no? Que luego tendrá sus altibajos o lo que sea, pero yo creo que sí, y me parece que hay mucho, los fundamentales conducen a pensar en eso básicamente por el incremento de la población y por el desarrollo de zonas emergentes, ¿no? Incluida Latinoamérica también. Todo eso al final es el driver de que suban las materias primas. Hemos visto ahí una tendencia de mucha subida de los meses de noviembre a febrero, en noviembre del año pasado, febrero de este año, sobre todo en materias primas agrícolas, pero también algunas como el propio cobre, ¿no? Y yo creo que sí, que ahí estamos metidos en un megaciclo, sí. Perfecto. ¿Considera usted que en este nuevo escenario post-COVID el valor del oro va a seguir esta tendencia alcista y es una buena estrategia para identificar los temores inflacionistas? Sí, vamos a ver. El oro ha encontrado de repente un competidor muy fuerte en las criptomonedas, ¿no? Y digamos que al final lo que estaba muy claro hace 4 años, ¿no? Yo creo que sigue siendo muy claro, es que si hay un proceso de creación de dinero, de money printing, ¿no? Por decirlo así, de fabricación de dinero oficial por parte de los bancos centrales, si la Fed está fabricando dólares, el BCE está fabricando euros, el Banco de Inglaterra libras, etcétera, evidentemente eso devalúa el precio del dinero oficial, entre comillas, ¿no? Frente al resto de los activos, porque esto es oferta y demanda y al final hay mucha oferta, pues el precio tiende a bajar, ¿no? Y eso antes, lo que ocurre que en la otra parte digamos, de ese equilibrio tenías prácticamente al oro y ahora tienes el oro, tienes las criptomonedas y tienes cada vez, de alguna manera, el mundo del arte, ¿no? Los Picassos, etcétera, se han convertido en un medio de pago entre los ricos del mundo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, el oro compite hoy con más cosas, ¿no? Que antes no competía. Pero dicho eso, yo creo que el oro sigue siendo un depósito de valor interesante frente a eventuales procesos monetarios, de deterioro monetario, ¿no? Es verdad que hoy en día no se ve tanto la inflación, a corto plazo sí, pero a medio plazo hay elementos muy deflacionistas y por tanto el oro en ese sentido no está siendo visto como algo, una especie de activo frente a la inflación. Es verdad también que no hay que olvidar que el oro ha subido mucho en los últimos años y por eso ahora está en esa fase un poco de digestión. Y yo creo que también lo que está ocurriendo principalmente ahora es que el competidor del oro son las criptomonedas, que es como el oro digital, ¿no? Y además no tiene digamos, coste de conservación ni de depósito ni nada, y es como mucho más fácil de acceder y de mantener, ¿no? Pero yo particularmente creo que en las criptomonedas, no digo en todas, porque como antes decía muy bien Andrés Araya, hay muchos tipos de criptomonedas, pero obviamente en algunas de ellas creo que es claro que hay burbuja, como es el Dogecoin, y particularmente creo que en el Bitcoin también, ¿no?
pero es verdad que hay en el mundo de las criptomonedas o mecanismos alternativos de pagos y de mantenimiento del valor y de cobros y pagos, está habiendo un competidor al oro, ¿no? Yo creo que el oro sigue teniendo básicamente unos fundamentales buenos. Ahora está en digestión, llegó a estar a 2.200, creo recordar, hace unos meses, y ahora está a 1.700 más o menos, ¿no? Venía de 1.000, o sea, cuando estuve por Chile el año 2019 estaba en 1.000, o sea que 1.000 y poquito, y bueno, y estas cosas, pero yo sí, creo que tiene valor el oro en el futuro, ¿no? Perfecto. Bueno, una pregunta que también venía muy relacionada es su visión respecto del Bitcoin. Perdón un momento porque debo tener algún problema técnico. Sí. La tercera pregunta que seleccionaron dice, ¿qué visión tiene usted respecto del Bitcoin? Vale, bueno, pues es un poco, trataba de decirlo en la pregunta anterior un poco, pero encantado en responderlo, ¿no? Vamos a ver, el Bitcoin originariamente, y lo que fue el concepto originario de Bitcoin, yo creo que era una gran idea. Y la gran idea era, bueno, vamos a crear el oro digital, vamos a crear algo que sirva como dinero no fabricado por los bancos centrales. Porque el dinero fabricado por los bancos centrales, a medida que tenemos un fabricante, por decir así, que ha demostrado que está dispuesto a lanzar al mercado toda la cantidad que se le ocurra, pues no podemos confiar en el valor futuro de ese dinero oficial, ¿no? Entonces, de igual forma que hoy nadie confiamos, pues algo en el peso de Zimbabue, pues igual llega un momento que nadie confiamos en el dólar americano o en el euro o donde sea, porque lo han deteriorado tanto los bancos centrales que ya yo creo que eso todavía está lejano, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, a mí el Bitcoin originario me parece que era una gran idea, ¿no? Lo que pasa es que el problema del Bitcoin, a mi modo de ver, es que ha pasado de ser el oro digital o el dinero digital alternativo del siglo XXI, que es lo que era originariamente, a ser un activo financiero altamente especulativo, ¿no? Y eso le ha creado problemas para ser aceptado como dinero. Es decir, al final el dinero es medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta. Unidad de cuenta es difícil que sea Bitcoin a medida en que está básicamente con una volatilidad enorme. Medio de pago cada vez es más aceptado, siempre lo ha sido en el mundo, por decir así, criminal y el mundo del narcotráfico, el mundo de los estados fallidos, Corea del Norte, etcétera, etcétera, o el mundo del mundo criminal, en definitiva, ahí siempre lo ha sido, pero ahora se va aceptando más como medio de pago. Tesla ha anunciado que va a aceptar que se compren coches Tesla por bitcoins. Por cierto, que un coche Tesla va a valer un bitcoin. Claro, un bitcoin vale $55.000, pues ya estamos a un bitcoin por coche, ¿no? Pero bueno, entonces quiero decir que realmente yo creo que hay el hecho de que el bitcoin se transformase en su momento en un activo financiero y además altamente especulativo, le ha perjudicado en su función originaria como medio de pago, ¿no? Yo particularmente creo que hay burbuja en Bitcoin, lo he dicho antes, porque creo que ahí de repente ha ido una masa enorme de dinero sin atender a los fundamentales. Se pueden hacer fundamentales de Bitcoin en base a analizar qué cuota de mercado, del mercado de medios de pago, podría adquirir el Bitcoin y en función de esa cuota de medio de pago que podría adquirir. Porque al final el valor fundamental del Bitcoin es el medio de pago, ¿no? Y dinero. Entonces, en función de la cuota que pueda adquirir en un mundo futuro, podríamos determinar si el valor de Bitcoin es 30.000, 10.000, 5.000 o 100.000, ¿no? Pero lo que no me vale mucho es cosas que oigo a veces a los defensores de Bitcoin, decir, no, es que esto es el dinero futuro y esto además va a subir a $100.000, incluso a $1.000.000, porque realmente no está basado en fundamentales. Y el Bitcoin tiene muchos posibles competidores. Lo mismo que el Bitcoin ha sido un competidor del oro, como antes decía, el Bitcoin tiene muchos competidores futuros. Vamos a mecanismos de medios de pago que incorporan mucha tecnología y que son hoy en día impensables. Puede acabar habiendo realmente bolsas de medios de pago que generen una compensación. Si Facebook hoy en día quisiera sacar un nuevo Libra, el dinero que quiso sacar, no le haría falta ni siquiera sacar dinero. Con crear una bolsa de compensación de pagos y cobros entre sus 2.500 millones de miembros o incluso entre los 2.200 millones de miembros de WhatsApp, le bastaría. Y no habría ni siquiera dinero como tal. Habría un mecanismo de compensación liquidación, algo que hacemos más en las bolsas, como bien sabe Andrés Araya, ¿no? Entonces, quiero decir que este es un mundo muy sometido a mucha evolución como para que podamos pensar que el Bitcoin va a valer $1.000.000 o $100.000 porque va a ser el único medio de pago dominante, ¿no? Hay competidores al margen del dinero oficial, ¿no?
Y por eso creo que hay bastante burbuja, porque hoy en día lo que veo en el Bitcoin es que todo el mundo compra Bitcoin, el único argumento que te da es que va a valer más y lo voy a vender más caro, que es lo típico de las burbujas, ¿no? Compro un activo para venderlo más caro, pero no porque tenga ningún valor, ¿no? Exacto. La cuarta pregunta que hemos seleccionado, ¿la recuperación en K se acentuaría en países con mayor desigualdad económico-social versus países desarrollados? Pues ese es el riesgo, ¿no? Yo creo que la recuperación en K es muy importante que se haga bien, ¿no? Y a mí me preocupa un poco, como antes he dicho, que esta insistencia en las políticas monetarias y fiscales como único mecanismo, ¿no? Porque si el mundo de verdad estuviera metido en un gran plan Marshall global, y bueno, oye, vamos aquí a dedicar estos recursos a facilitar a los países emergentes que tengan inversión, que tengan educación, que se promueva tal, sería fenomenal y ojalá sea así porque sería fenomenal. Pero yo lo que estoy viendo es que el señor Biden, el presidente Biden, dedica ya va por 4 o 5 trillones de dólares a Estados Unidos. Y bueno, chico, a lo mejor está muy bien dedicado a Estados Unidos, pero a lo mejor también hace un poco de falta dedicarlo a otras zonas emergentes donde hay más capacidad digamos, de necesidad de capital y de retorno de capital, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es muy importante que la K no derive en un perjuicio, en una nueva, digamos, divergencia entre zonas emergentes y zonas y economías desarrolladas, pero lo que estamos viendo en el mundo desde el año 2016, cuando llega Trump a Estados Unidos, es cada vez más proteccionismo y eso no es bueno, ¿no? Y no hay mecanismos globales de hacer un plan Marshall global, ¿no? Ojalá lo hubiera. Solamente hay un mecanismo global de hacer un plan Marshall global, los mercados financieros y los mercados de capitales. Y por eso creo mucho en la función del mercado de capitales si se les deja, ¿no? Porque en los mercados de capitales sí que vemos que hay fondos de inversión que invierten al final en economías emergentes, fondos de inversión que invierten a largo plazo además y inversores que invierten a largo plazo donde es más necesario, pero cuando lo dirigen los gobiernos no estamos viendo más que lo dedica cada uno a su propio país, con lo cual ahí la tendencia va a ser lógicamente a mayor divergencia, porque ¿quiénes tienen más dinero para gastar? Estados Unidos, Alemania, Japón, China, y no lo van a dedicar a otros países. Entonces, creo que es un riesgo muy grande y creo que hay justamente la función del mercado de capitales es muy importante y de la inversión vía los mercados de capitales, ¿no? Así es, así es. Bueno, y la última pregunta que hemos podido seleccionar, ¿qué opina de las altas valoraciones de las empresas tecnológicas? En especial, ¿qué opina sobre Tesla y su CEO Elon Musk? Vamos a ver, yo antes lo he dicho, ¿no? En empresas tecnológicas yo diferenciaría mucho entre empresas de infraestructura tecnológica, en las cuales meto incluso a las redes sociales y, por supuesto, metería a gente como Netflix, ¿no? Que están en infraestructura tecnológica porque están creando infraestructuras de distribución, de producción, de comercialización de bienes y servicios, y yo creo que el mundo va por ahí, ¿no? Pero luego hay compañías, por decir así, de futuribles, ¿no? Y bueno, Tesla es un ejemplo, pero podríamos poner otros ejemplos como Plug Power y otros ejemplos, ¿no? Que van, digamos, a un vertical, ¿no? Es decir, en el caso de Tesla, pues yo voy al coche eléctrico, ¿no? Y claro, en el caso de Tesla, tienes casi que imaginar que dentro de 5 años, de nosotros dos tengamos un Tesla y solamente uno de los tres tenga otro coche que no sea Tesla para justificar las valoraciones de Tesla. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Es cierto que hoy muchos tenemos un iPhone, por ejemplo, de Apple. No sé, uno de cada 3 o de cada 4 smartphones es de la marca Apple. Bueno, pero puede ocurrir, pero es muy complicado porque estamos viendo que realmente también Volkswagen está haciendo desarrollos espectaculares en coche eléctrico. Lo mismo el caso por supuesto, de BMW y todo, ¿no? Y Toyota, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que a mi modo de ver, el señor Musk que ha conseguido convencer a todo el mundo de que eso va a valer más cada día, ¿no? Y siempre. Y entonces, bueno, cuando se consigue eso, pues evidentemente la acción no para de subir, ¿no? Y ya se convierte en una especie de religión más que de inversión, ¿no? Y bueno, Tesla va a subir, bueno, Tesla va a subir. Es un gran coche, no cabe duda que tecnológicamente el señor Musk es un innovador espectacular. A mí particularmente no me gustan otras cosas que ha hecho. No me gusta, por ejemplo, que Tesla anunciase, creo recordar que el día 15 de marzo, si no recuerdo mal, o de febrero, más bien de febrero, pues anunciase en el mismo momento que había comprado 1.500 millones de dólares en bitcoins y que iba a aceptar el bitcoin como medio de pago, porque eso
Eso no será manipulación de mercado, pero es casi raya con manipulación de mercado. Es decir, eso es front running, eso es una mala práctica, ¿no? El dar una información que en el minuto siguiente a Tesla le había hecho ganar 200 millones de dólares, pero realmente me parece una mala práctica del mercado, porque estás tomando una posición previamente a dar una información que sabes que va a afectar al mercado, ¿no? Entonces, hay cosas de Elon Musk que no me gustan, tampoco me gusta que esté todo el día con sus tweets, bueno, recomendando, sin recomendar, porque como tiene buenos abogados, pues lógicamente pues no va recomendando el comprar valores o vender valores o lo que sea, ¿no? Y bueno, hay cosas que no, particularmente no comparto de la actuación de este señor, pero dicho eso, me parece un gran empresario, un gran innovador y un hombre que ha revolucionado muchas cosas, ¿no? No solamente el coche eléctrico, también los viajes al espacio, etcétera, ¿no? Pero creo que en Tesla, a mi modo de ver, particularmente creo que hay una burbuja, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a quienes preguntaron y queremos finalizar el evento dando las gracias a los asistentes que en su gran mayoría han estado durante estas casi 2 horas de presentación y desde luego a Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco y también del directorio de Renta 4 Corredores de Bolsa en Chile, y a Andrea Araya, gerente de clientes de la Bolsa de Comercio de Santiago. Los dejamos invitados a seguir conversando sobre la presentación y cualquier otra necesidad de inversión en los múltiples canales que hemos dispuesto para nuestra comunidad de clientes, ya sea vía Zoom, WhatsApp, teléfono o correo electrónico. Que tengan un muy buen día y aprovecho de comentar que este mes se lo dedicaremos al análisis técnico y tendremos excelentes presentaciones tanto de Joan Gili como de Eduardo Faust para este mes de abril, donde también haremos un anuncio de una nueva herramienta para poner a disposición de nuestros clientes a través de nuestra plataforma de inversiones. Muchísimas gracias. Gracias.